Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. Momento ahora de hablar de salud en Teleflash y como todos los jueves vamos a hacerlo de la mano del doctor Ricardo Vega. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Guillermina, muy bien, gracias. Muy bien, bueno. Igualmente, Doc, tenemos un tema muy interesante para hoy. Sí, es un tema sumamente frecuente, es un tema muy común, una patología harto frecuente, y quería darle un enfoque quizás, algunos matices un poco particulares sobre algunas preguntas clásicas. El tema que vamos a tocar, Guillermina, Sí. justamente es apendicitis aguda. Y bueno, y nada, y siempre la gente pregunta, ¿y qué es el apéndice? ¿Para qué sirve el apéndice? ¿De dónde viene? Y un poquito entonces quería yo enfocarlo también, no solo desde el punto de vista clásico de la apendicitis aguda, sino de expresar qué es esto del apéndice secal, qué función cumple en el organismo, por qué los seres humanos tenemos este órgano, o la parte de este órgano. Bueno, nada, para eso, fíjese, Guillermina, que uno debiera observar lo que estamos viendo aquí en esta placa, que es una evolución del ser humano a través de miles o millones de años. Hace probablemente 5 millones de años el ser humano primario ingería una dieta muy pobre en calorías y de difícil digestión, y cuando cazaba básicamente, pero antes de eso, antes de ser cazador, la dieta era básicamente vegetariana, porque no siempre fue carnívoro el hombre. El hombre primario, antes de cazar, era vegetariano, y aunque llame la atención, en general una persona vegetariana tiene un abdomen más prominente que el carnívoro. Y requería un estómago grande y sobre todo un intestino largo. El hecho de comer muchas verduras requiere un intestino más largo para su absorción que el carnívoro. Lo que sucede es que cuando nos vamos adaptando a la dieta moderna, esta es una dieta, como todos sabemos, muy rica en calorías, realmente de muy fácil digestión, tiene azúcares compuestos, es refinada, se absorbe muy fácil y sobre todo en el intestino proximal, lo que todos conocemos como el yeyuno. Bueno, esto hace claramente que ya el intestino deba ir modificándose, pero todos estos cambios se van produciendo, mi querida Guillermina, no en meses, no en años, sino en cientos, miles y aún millones de años. En la anatomía comparada y evolutiva, aquí podemos ver claramente esta placa que está a la izquierda, muestra un intestino sumamente largo que es de algún animalito vegetariano. En tanto que cuando los seres biológicos o animales son carnívoros, tienen un intestino francamente más corto, no necesitan tanto trayecto para absorber. Entonces su intestino es mucho más corto. A ver, fíjense, una vaca que come básicamente vegetales tiene un abdomen importante, y esto le va a llamar la atención a mucha gente porque dice, no, pero ¿cómo me está diciendo que sí? Suele ser más panzón, que tiene una dieta básicamente vegetariana. Fíjense los animales, la vaquita que come vegetales todo el tiempo tiene un abdomen prominente importante. Aquí tenemos una placa de un perrito carnívoro básicamente, y su abdomen es mucho menor. Aún los peces también, todo esto es anatomía evolutiva y comparada. Ustedes sabrán que hay peces que son carnívoros y otros que no. Los peces que son carnívoros tienen un intestino francamente de menor longitud o más corto que aquellos peces que no son carnívoros. Todo esto sucede en la anatomía. Y como nosotros fuimos evolucionando a través de los miles y millones de años, como hemos expresado varias veces en esta alocución, y bueno, cuando nos transformamos en carnívoros ya no necesitamos más un intestino tan largo y se atrofió todo un intestino distal. Y la atrofia de todo su intestino distal es lo que actualmente conocemos como el apéndice secal. O sea, es el resabio de todo un intestino que era mucho más largo en nuestros antecesores de hace muchos miles de años, que tenían una dieta básicamente vegetariana. Al transformarlo en carnívoro, quedamos con este resabio. Lo mismo que pasa, a ver, vamos, el famoso huesito dulce que le llamamos, o el coxis, que está en la cola, es también un resabio, una atrofia de un ser humano que tenía cola. Cuando ya no usamos más la colita como los monitos, y bueno, listo, quedó esa atrofia que es el coxis. Y así hay una innumerable cantidad de resabios de lo que es la evolución
a través de los miles de años. Entonces, en definitiva, el apéndice cecal es eso, nada más que eso. La resabe, la atrofia del intestino mucho más largo que existía, distal, en los seres primarios vegetarianos. El concepto es que en algún momento pudiera eventualmente taparse este apéndice cecal, produce una serie de secreciones mucosas y demás, tiene algunos linfáticos, y estas secreciones se vierten hacia la luz y luego van hacia la luz del intestino. En algún momento se puede tapar, básicamente lo que lo ocluye o lo tapa es la misma materia fecal endurecida, por lo tanto se llama coprolito, copro de materia fecal y lito de piedra, siempre raíces greco-latinas las palabras de medicina. Cuando esto sucede se produce toda la cronodinámica y la inflamación del apéndice cecal, que sabrá diagnosticar claramente un médico con un dolor que tiene una serie de variantes clínicas, pero lo más clásico es lo que Murphy describiera hace muchos años como una cronología. Empieza doliendo lo que la gente llama la boca del estómago, o los médicos llamamos epigastrio, y el paciente cree que ha comido y le ha caído algo mal, y aproximadamente en 6 horas, 8 horas, esto es variable, el dolor luego se localiza en lo que se llama fosa ilíaca derecha, es decir, en la parte baja y derecha del abdomen. Esto es lo que se llama cronología de Murphy. Bueno, luego tiene toda una serie de otros signos que no viene al caso, no es menester mencionar ahora. Podrá acompañarse o no de fiebre, podrá acompañarse o no de vómitos, que no suelen ser muy intensos, y el médico en estas circunstancias, ante la duda, pedirá análisis de sangre, habitualmente pide alguna imagen, generalmente ecografía. Esto es mucho más relevante y toma más importancia en el caso de la mujer, porque hay que ver toda la parte ginecológica, que las trompas, que los ovarios, etcétera, y la tomografía, que también tiene una gran relevancia y nos sirve de gran ayuda, pero el concepto básico, esencial y central que yo les quiero dejar aquí: hoy en día la mayor parte de los aspectos clínicos de la medicina son diagnosticados en base a estudios complementarios. O tengo cálculo de la vesícula o no lo tengo, bueno, me lo diré en una ecografía. O tengo, qué sé yo, un tumor en el pulmón o no lo tengo, o en el hígado. Bueno, sin embargo, la apendicitis aguda, el diagnóstico continúa siendo absolutamente clínico. Se hace con lo que el médico palpa, lo que el médico toca y lo que el médico subjetivamente evoluciona. Y esto lleva, obviamente, a un error diagnóstico que no es irrelevante porque es muy subjetivo. Y los análisis de sangre pueden estar aumentados los glóbulos blancos o bajos, la ecografía puede ser positiva o no, la tomografía es positiva o no. Positiva quiere decir que aparezcan francamente los signos, si aparecen, bárbaro, pero si no aparecen, no descartan una apendicitis aguda. Lo mismo la tomografía, de modo tal que en lo único que básicamente nos tenemos que seguir, no es lo único, en lo que básicamente debemos seguir los médicos afirmándonos para hacer un diagnóstico de apendicitis aguda en la clínica. Si se confirma por estos elementos de imágenes o de laboratorio, bárbaro, pero no se puede descartar de ninguna manera del resultado que dé el análisis de sangre o de ecografía. Una vez diagnosticado, debemos pasar al tratamiento, y hoy en día el tratamiento, y desde siempre claramente, es quirúrgico. Se indica cirugía, que puede ser una cirugía abierta, en la cual se hará una incisión en fosa ilíaca derecha. El problema es que si el apéndice ya se complicó con una perforación o algo y hay pus dentro de la cavidad, hay que hacer incisiones amplias para poder lavar, en tanto que con la laparoscopía uno siempre mantiene la mini invasión, porque aunque hubiera pus en la cavidad, es decir, una peritonitis, uno puede lavar. Aparte, muchas veces, como yo lo dije, puede sorprender el número, pero como esto se basa en la clínica, el diagnóstico es absolutamente subjetivo y puede llegar hasta un 20 y un 30% en mujeres jóvenes de error diagnóstico. Es decir, que uno diagnostica apendicitis y en realidad no lo es. Y me diré, bueno, pero entonces tanto, ¿por qué operan? ¿Y por qué es preferible operar un paciente que parece tener una apendicitis y no esperar un diagnóstico de certeza? Pues si seguimos esperando, esperaremos muchas peritonitis. Claramente la cirugía abierta tiene como desventaja que es una herida de mayor tamaño, tiene más dolor, más posibilidad de infección de la pared, más tiempo de reposo, y como ya dijimos, si es una peritonitis hay que ampliar la herida, en tanto que la cirugía laparoscópica mantiene la mini invasión, tiene una recuperación más rápida, menos dolor, menos posibilidad de que se infecte su pared, se reintegra más rápido al trabajo y a las actividades clásicas. Si es una peritonitis, permite lavar mejor aún, manteniendo la mini invasión. Podemos ahora salir un poquito para pasar, vamos a pasar una apendicitis aguda, sí. Un video,
¿Una operación reciente, doctor? Sí, esta es una operación reciente, aquí lo podemos ver. Bueno, aquí lo que tenemos nosotros a la derecha sería la cabeza del paciente. Esta es una operación de un paciente que era, qué sé cuánto, es una operación casi todos los días, pero esta que estamos pasando es un paciente de hace un mes aproximadamente. Esta está en los pies, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Aquí se grafica claramente cómo esto ya está todo pegado, el apéndice pegoteado, es lo que decimos nosotros, es un plastrón inicial. Y aquí ya podemos ver que hay pus en la cavidad, y esto por eso es lo que bloqueaba, ese apéndice que estaba perforado y bloqueado. Ahí vemos la gangrena del apéndice y la perforación con dispositivos especiales. Estamos procediendo al sellado, a la coagulación de la arteria apendicular para poder liberar completamente y llegar a la base del apéndice secal. Y como trata Dios siempre tan bueno con nosotros los seres humanos, por razones divinas yo diría, prácticamente la totalidad de los casos la base del apéndice está respetada. Fíjense ustedes cómo la base no tiene ese proceso gangrenoso inflamatorio como pasa en el resto de este apéndice, y eso es fantástico porque nos permite ligarlo, suturarlo con absoluta seguridad. En este caso se están haciendo ligaduras por vía laparoscópica con lino, con hilo, que es un material totalmente inocuo, inerte y que no provoca prácticamente reacción. Se realiza una ligadura distal y una proximal, y aquí estamos seccionando, y ustedes fíjense lo que decíamos recién, la causa más frecuente, esto, el coprolito, la materia fecal endurecida como una piedra que tapó la luz del apéndice secal y produjo toda la cronodinámica del proceso inflamatorio. Finalmente, el apéndice secal es colocado en una bolsa, en este caso es una de goma, y luego es retirada, entonces no toma contacto en ningún momento con la pared, no existiendo así la posibilidad de infección de ningún modo. Luego se va a hisopar con un poquito de yodo povidona, con yodo, y se extrae a través de estos trócares el apéndice secal, y si es necesario se procede al lavado con toda la amplitud que sea necesaria, valga la redundancia, de acuerdo a las características que tenga, digamos, el cuadro, que sea más peritoneal o menos peritoneal. Y ya para ir terminando, como siempre me gusta regalarles alguna frase a la audiencia, y yo quería dejar esta frase, Guille, de Sí. García Márquez, que me parece realmente muy buena, sobre todo a medida que pasan los años, uno probablemente va tomando más, dándole más valor a este tipo de conceptos. Y García Márquez decía que no es verdad que las personas paran de perseguir sueños porque se hacen viejos. En realidad se hacen viejos porque paran de perseguir sus sueños. Muy es decir, linda. Guille, seguir soñando, no perder nunca la utopía, no perder nunca los sueños y seguir siempre con proyectos en la vida. Me parece que es lo que nos motiva también, doctor, ¿no? Absolutamente, Guille. Ante todo. Bueno, doctor, muy interesante lo que hemos visto hoy. Bueno, como siempre, como estamos acostumbrados a sus columnas. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves. Con mucho gusto, Guillermina. Un placer como siempre. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver.